Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy empezamos una serie nueva de estudios que vamos a estar cubriendo durante varias semanas sobre el Tratado Tamid de la Mishnah, que habla sobre el servicio diario o la ofrenda diaria que se presenta en el templo por la mañana y por la tarde. Así que familia, vamos a comenzar, vamos a hacer un recorrido por el templo, ya que tenemos la bendición de contar con la app del Second Temple que está disponible para iOS y también para Android. La pueden descargar y ha recibido una actualización bastante importante. En Android se puede ya descargar actualizada, así que los invito a que la descarguen, que la puedan tener. Es una herramienta educativa muy buena, familia, y que hoy la vamos a usar. Vamos a recorrer el templo junto con el Tratado Tamid. Vamos a ir leyendo parte del Tratado Tamid y vamos a ir tratando de dimensionar lo que era el servicio de la ofrenda Tamid, que es la ofrenda diaria. Esta ofrenda se encuentra en Éxodo capítulo 29 del versículo 38 al 43. Nos menciona cómo es esta ofrenda, o sea, nos da un detalle muy por encima, podríamos decirlo, que nos menciona que durante el servicio diario, de forma perpetua, o sea, mientras el templo esté en pie y el altar esté funcionando, se tiene que presentar un cordero por la mañana, otro por la tarde, acompañado de harina, aceite y vino. Y esto tiene un protocolo que obviamente no está muy claro dentro de las escrituras, pero vamos a recurrir al tratado de la Mishnah Tamid, que justamente es un tratado que habla sobre todo lo que es la ofrenda diaria. Nos va a dar todos los pormenores de cómo se presentaba esta ofrenda, todo lo que conllevaba para presentar esta ofrenda y la cantidad de sacerdotes que presentan esta ofrenda en el templo diariamente. Una característica de la ofrenda Tamid es que la ofrenda Tamid es la ofrenda que inicia el día en el templo y finaliza el día dentro del templo. Y de entre medio de esta ofrenda, entre la mañana y la tarde, se presentaban todas las ofrendas adicionales, todas las que eran shelamín, todas las ofrendas de paz, holocausto, las ofrendas de musaf, o sea, de las fiestas, porque cada fiesta también, recuerden que cada tiempo señalado tiene su podemos decir, su protocolo de ofrendas, que era hecho dentro de este lapso de tiempo, de esta ventana que abría la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde, la Tamid. Bien, entonces vamos a ir al tratado tratado Tamid de la Mishnah. Obviamente vamos a hablar también un poquito del Midot, vamos a hacer algunas conexiones con otros tratados porque es necesario y un poquito compartirles el cómo por ahí me toca estudiar estos tratados y ir uno a otro y lo importante de que podamos validar la información. Así que familia, también los invito a eso, a que validen la información, no me crean nada de lo que les digo, valídenlo en todo, familia. Así que vamos a iniciar, vamos a ir al tratado Tamid. Y miren lo que mencionan en el Tratado Tamid, en lo que es el prefacio, la introducción. Estamos usando la versión Carlos del Valle, que es la única versión que hay en español, y hace un resumen en el prefacio, en la introducción, y miren lo que dice. 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, se ofrecía en el templo de Jerusalén como holocausto, y esto es bien interesante, familia, que el holocausto es una ofrenda quemada por completo para el Eterno. Es una ofrenda que se ponía en el altar y se quemaba por completo. Yo los invito, familia, que profundicen en los tipos de ofrenda. Que esto lo hemos cubierto en nuestro canal de YouTube, en la enseñanza que se llama ¿Qué son las ofrendas? Y ahí vimos cada uno de los tipos de las ofrendas. Y ahora vemos que la ofrenda Tamid, la ofrenda cotidiana, el sacrificio cotidiano, el Tamid, es una ofrenda de holocausto, en hebreo olam, que es un cordero inmaculado, o sea, perfecto, dice que tiene que ser el tratado Tamid. Nacido aquel mismo año, que era llamado Tamid, holocausto perenne, o sea, un holocausto continuo. De ahí que este sacrificio se llamaba abreviadamente Tamid, es decir, perenne, permanente o en último término, diario.
El presente tratado describe los pormenores que afectaban a este sacrificio diario, y eso es lo que vamos a enfocarnos, familia, en los pormenores, en cada detalle que podamos nosotros vivirlo, poderlo ver cómo se hacía o tener una dimensión de cómo era y cuán perfecto era el servicio del templo. Detalles que quizás nunca se nos hubieran ocurrido al leer las escrituras y profundizar un poquito en cómo era el servicio, cómo era que los sacerdotes trabajaban dentro del templo junto con los levitas. Amén. Entonces, dentro de este tratado también vamos a cubrir 7 capítulos. Este tratado tiene 7 capítulos. En este estudio, esta semana nos vamos a enfocar en el capítulo número 1, en donde vamos a hablar sobre lo que eran las guardias, muy breve lo que eran las guardias de los sacerdotes, quién eran los encargados de la vigilancia, la repartición de los oficios, cómo se repartía el qué hacer de cada sacerdote, cómo se hacía, y el inicio de la limpieza del altar. Eso es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Pero vemos que hay distintos capítulos. La clase que viene es muy probable que cubramos sí o sí el capítulo 2 y si nos da el tiempo el capítulo 3 y así vamos a ir cubriendo los distintos capítulos. Pero acá hay una salvedad, familia. Acá lo vamos a dividir por capítulo, pero en nuestra mente, cuando estemos caminando por el templo y revisando todo lo que es los pormenores de cómo se hacía, hay muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Cuando un sacerdote está haciendo algo, el otro sacerdote está haciendo otra cosa en otra área del altar. Y hay otro que está dentro del templo haciendo otra tarea. Entonces, esto está dividido en 7 capítulos, vamos a ir cubriendo capítulo por capítulo, pero siempre tengamos en mente que mientras estemos desarrollando una tarea dentro del templo, hay otra tarea que se está haciendo conjuntamente. Entonces, esto nos va también a dar la magnitud del servicio y de cómo era el servicio diario y lo perfecto que era. No había caos. Y esto era algo que estaba, podremos decir, milimetrado, cronometrado. Era tan preciso que trabajaba como un reloj suizo, me encanta decir a mí, cuando hablo del servicio del templo. Así que estos van a ser los temas que vamos a estar cubriendo durante esta serie de estudios del Tratado Tamid. Así que vamos a ir al capítulo 1 del Tratado Tamid. Y vamos a ver el párrafo 1 que nos dice y vamos a empezar a caminar por el templo, familia. Dice, en 3 puestos montaban guardia en el templo los sacerdotes y eran en la cámara Abtinas, en la cámara de la llama, en la cámara del fuego. En 3 cámaras hay guardia sacerdotal. Recordemos que esto también es otro tema de estudio. Miren cuánto hay que seguir aprendiendo, familia, sobre las guardias. En realidad en el templo había 24 postas o 24 estancias de guardia o de vigilancia, en las cuales 21 de estas postas o 21 de estos lugares de guardia eran para los levitas. Y 3 les correspondían a los sacerdotes. Y estos 3 eran en lugares de mayor santidad. Por lo general, la guardia del templo se dividía en sectores, podemos decir, los más santos eran los más cerca al tabernáculo, al altar o al edificio del templo. Y en la parte exterior, lo menos santo. Y ahí es donde estaban los levitas. O sea, para que tengamos una idea. Pero es un tema de estudio que quizás lo desarrollemos si el Eterno nos permite. Bien. Entonces nos menciona que dentro del templo estaban estos 3 edificios, que era la cámara de Abtinas, la cámara de la llama y la cámara del fuego. Son 3 cámaras distintas. En donde nos menciona que la cámara de Abtinas y la cámara de la llama estaban en un piso superior. La guardia no estaba en la planta baja, sino que esto nos da a entender que los edificios del templo eran altos, que tenían distintos pisos, varios pisos tenían. Hay edificios que tenían hasta una altura aproximada de entre 3 a 4 pisos de altura, o sea, imagínense la dimensión de estos edificios, ¿bien? Entonces nos menciona que había en la cámara de Abtinas y en la cámara de la llama, se encontraban en la parte superior en un piso alto. Y allí montaban guardia los sacerdotes jóvenes.
La cámara del fuego era abovedada, espaciosa y estaba rodeada de terrazas de piedra. Esta es otra cámara y nos está dando una descripción de esta cámara. Allí solían dormir los ancianos del turno del día siguiente, teniendo en sus manos las llaves del atrio del templo. Los jóvenes sacerdotes echaban sus colchones en el suelo. No dormían vestidos con las vestiduras sagradas, sino que se las quitaban, las doblaban y las ponían debajo de su cabeza y se cubrían con sus propios vestidos. O sea, aquí nos está hablando de que esta otra cámara, en donde estaban la guardia de los sacerdotes, también servía como una cámara en donde se alojaban durante la semana de servicio. Recordemos que en Segundas de Crónicas, capítulo 24, se nos menciona de que se da o se sortea los 24 órdenes sacerdotales. Y cada orden sacerdotal va a estar sirviendo una semana o 2 semanas al año. Y esto se va a ir rotando. Y mientras los sacerdotes están de servicio, permanecen esa semana dentro del templo y hay un lugar específico en donde ellos se encuentran. Miren, familia, esta es una maqueta en 3D del templo en donde vamos a ver que el edificio central que vemos aquí, este que está aquí, es el templo, el edificio principal. Y alrededor del edificio principal se encuentran 2 edificios hacia el norte y 2 edificios hacia el sur, que están uno en cada extremo, en donde tenemos, en este lado es el Beit Abtinas. En este edificio se encontraban en la planta alta los sacerdotes haciendo la custodia, y a Beit Abtinas era porque en ese lugar estaba la cámara en donde se preparaba el incienso, que lo preparaba la familia Abtinas. Después tenemos el Beit Hanisot, es la cámara de la chispa. En este lugar, en este edificio, se almacenaba una chispa de uno de los fuegos del altar que nunca debía apagarse. No solo está esa cámara, hay varias cámaras y vamos a ir viendo, de acuerdo a que vamos avanzando en el Tratado Tamid, vamos a ir conociendo también estas cámaras. Y por último, el Beit Hamoked, la cámara del corazón o la cámara de fuego, es el lugar donde se encontraba la tercera guardia de lo que eran los sacerdotes. Y justamente en este edificio es donde se encontraba esta cámara en donde pasaban su estadía los sacerdotes durante su servicio. Recuerden, eran 2 semanas al año que cada familia de sacerdotes o del orden que les correspondía iba a estar en este lugar hospedada y en donde ellos también comían las ofrendas que les correspondían. Entonces, ya que tenemos una ubicación, más o menos a través de este modelito, nos hemos ubicado cuáles son los lugares que nos menciona el capítulo 1, párrafo 1. Entonces, vamos a ir a ese lugar en la app del templo. Vamos a ir entonces a la app del templo. En donde acá estamos justamente dentro de la cámara del Beit Hanisot, en donde están los sacerdotes. Aquí en esta cámara, ven que allá al fondo está el lugar donde están las habitaciones donde ellos dormían. Aquí ellos era el lugar donde tenían permitido sentarse y poder consumir las ofrendas que les correspondía como pago. Bien, y también en este lugar se encuentra esa cámara abovedada que es en donde se almacenaban, se cree, las piedras del altar que fue destruido, que fue profanado con la invasión helenística y que los macabeos recuperan el templo, reedifican un altar nuevo y esas piedras estaban almacenadas en este lugar. Bien, miren, y esto lo vamos a ver quizá un poquito más adelante en el Tratado Tamid. En el capítulo 3, cuando lleguemos, vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Bien, pero bueno, aquí ya nos estamos ubicando en la cámara que nos menciona el capítulo 1, párrafo 1 del Tratado Tamid, en donde en estas literas que están aquí es en donde dormían los sacerdotes más ancianos y los jóvenes nos menciona que dormían sobre el piso, pero también nos menciona que en este lugar se guardaban las llaves para entrar al atrio del templo
Y es justamente en este sector. En este sector se designaba a un sacerdote como guardia, quien en esta, acá si vemos aquí hay una losa que está suelta con un gancho metálico en donde se guardaban las llaves y se pasaban hacia el otro lado, que detrás de esa puerta había un guardia levita, porque de aquel otro lado ya estaríamos fuera de un espacio de mayor santidad. Entonces acá miren, en el Tratado Midot, capítulo 1 del párrafo 6 al 9 nos dice lo siguiente: había un lugar allí de un ama por un ama, o sea, de un codo por un codo, es una unidad de medida, y una losa de mármol, y la había fijado un anillo y una cadena en la que colgaban las llaves. Cuando llegó el momento de cerrar, levantaban la losa por el anillo y sacó las llaves del candado. El Cohen encerrado desde adentro y un levita dormía afuera. Cuando terminaba de encerrar, devolvía la llave a la cadena y la losa a su lugar. Puso su prenda sobre ella, él se fue a dormir. Y es un poco lo que nos menciona el Tratado Tamid. En este lugar, el sacerdote encargado de custodiar las llaves se quitaba sus vestiduras, se ponía, las doblaba y las usaba de almohada. Bien, este es el lugar que justamente nos menciona el capítulo 1, párrafo 1. Entonces ya nos estamos ubicando dentro del templo cómo era el procedimiento. Entonces vamos a volver a lo que es el tratado Tamid. Vamos a ir ahora al párrafo 2 y a ver qué nos dice. Dice: el que quería retirar la ceniza, ok, entonces acá nos está hablando que, como veíamos en el Tratado Midot, nos hablaba de que cuando se cerraba, el sacerdote se acostaba y dormía en ese lugar. Ahora, al comenzar el nuevo día, nos menciona lo siguiente: el que quería retirar las cenizas del altar, esto era un gran privilegio para los sacerdotes, madrugaba y tomaba el baño de purificación antes de que llegaran el encargado. ¿A qué hora llegaba el encargado? No siempre a la misma hora. A veces con el canto del gallo, o un poco antes o un poco después. Ok, entonces vamos a ubicarnos en vamos a tomar esta primera parte. Y aquí hay dos cositas que son bien interesantes que vamos a tratar de aprender y descubrir. Vemos que dice que tomaban los sacerdotes, obviamente, como les decía, esto es un gran privilegio para un sacerdote, quitar las cenizas del altar. ¿Por qué? Porque las cenizas del altar representaban podríamos decir como el corazón del pueblo, porque esas cenizas correspondían a las ofrendas. Mientras más ofrendas, más grande la montaña de cenizas, era un honor, porque era que representaba ese corazón agradecido de Israel. Entonces era un honor para los sacerdotes retirar esa ceniza y ser el primero en abrir el servicio. Vemos que el tratado también no es solamente, la ofrenda también no es solamente degollar un corderito y presentarlo en el altar. Hay todo un protocolo y un proceso. Miren todo lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces vemos aquí que dice que tomaba un baño de purificación. Todos los sacerdotes se levantaban y tomaban este baño de purificación. ¿Dónde lo tomaban? Esa es la pregunta. Vamos a dirigirnos hacia este sector, hacia el sector oeste de la cámara. Recuerden, estamos al sector oeste del templo. Nos vamos a ir hasta el oeste y vemos aquí justamente una escalera de forma de caracol. Esta nos permitía subir a los pisos superiores, pero también esta cámara tiene una particularidad. Esta cámara tiene como una especie de subsuelo o sótano, en donde se encuentra un sistema de túneles, que tiene un propósito este sistema de túneles. Vamos a entrar al sistema de túneles, y esto lo vamos a ver en el Tratado Midot. También nos menciona que este es bien importante, familia, si lo pueden leer también, porque nos va a dar una descripción del diseño y del modelo y de las dimensiones del templo. Seguro vamos también a desarrollar una serie sobre este tratado más detalladamente. Pero miren lo que dice en el Midot, capítulo 1, del párrafo 6 al 9. Y esto está hablando en el caso de que un sacerdote contrajera una impureza ritual, como por ejemplo una emisión seminal.
iba a usar este túnel. No solo era para este caso, sino que también en este túnel se encuentra un mikve. Vamos a ir hasta ese mikve. Y ese mikve o ese baño de purificación, esa piscina de purificación, es la que se usaba para iniciar el día. Aquí hacían su purificación. Aquí hacían el baño de purificación. Y además, en este lugar se encontraba algo que se llamaba el asiento de dignidad, que era un baño. Y de acuerdo a lo que nos menciona el tratado Midot, nos menciona que tenía una puerta, por lo cual se llamaba el lugar el trono de dignidad. Miren lo que dice aquí. Tratado Midot, capítulo 1, párrafo 9. Había un fuego allí. Él nos está hablando que había un fuego, unas antorchas y un lugar con una silla de dignidad. Y este era su dignidad. Si se encontraba cerrada la puerta, sabía que había una persona allí. Abierto, sabía que no había nadie allí. Bajó y se sumergió, subió y se secó y se calentó cerca del fuego. Vino y se sentó cerca de sus hermanos los Kohanim hasta que abrieran las puertas. Y él saldría y se iría. Y esto sería en el caso de un sacerdote que contrae una impureza ritual. Pero todos los sacerdotes, antes de iniciar el servicio, bajaban a este túnel, hacían el baño de purificación y después, como dice ahí, se secaban, subían, vamos a subir de vuelta, y esperaban la llegada del encargado. Y esperaban aquí todos ya vestidos con sus vestiduras sacerdotales, después de haber hecho el baño de purificación, a que llegara el encargado. Pero miren lo que dice. Dice que este encargado no tenía un tiempo exacto. ¿A qué hora llegaba? Nadie lo sabía. Dice que muchas veces llegaba antes del canto del gallo o después del canto del gallo, pero el encargado no tenía un tiempo exacto. Y ahora lo interesante es descubrir qué es esto del canto del gallo. ¿Por qué? Porque sabemos que en Jerusalén no habían animales de corral, no habían gallos en las cercanías. Muchas veces nosotros al canto del gallo entonces nos ubica en el amanecer, pero el gallo no solo canta al amanecer. Entonces aquí hay algo bien interesante porque esto está asociado también con el servicio del templo. A la voz del canto del gallo está hablando de una persona, está hablando de un encargado, de una persona que tiene un oficio dentro del templo que se le daba este nombre. ¿Por qué? Mire, vamos a descubrir eso. El gallo. ¿Quién es el gallo? Tenemos que ir entonces ahora al tratado Shekelim, capítulo 5, párrafo 1 de la Mishnah, para ahí empezar a descubrir quién es el gallo. Dice, estos eran los que estaban encargados del templo. Aquí en este tratado habla sobre la recolección del shekel, pero también del medio ciclo de plata, pero también habla sobre los distintos encargados del templo. Y aquí nos empieza a dar una lista de encargados. Son aproximadamente 15 encargados o 15 personas que tienen distintas tareas a cargo, en donde nos dice Yohanan ben Pinjas, encargado de los sellos. Y esto está que ver con lo que es la guardia. Agías de los libaciones. Matías ben Samuel de las suertes. Y esto, familia, ténganlo en mente porque dice que venía un encargado y en este momento ellos se reunían para echar la primer suerte del día, para escoger quién va a hacer, qué va a retirar las cenizas del altar. Ahora sabemos a través del tratado Shekelim cómo se llamaba la persona que hacía estos sorteos. Quien hacía la selección de los sacerdotes para las distintas tareas de la ofrenda. Y se llamaba Matías ben Samuel, que era el que echaba las suertes. Petajías de los sacrificios de las aves. Petajías también era conocido como Mardoqueo. ¿Por qué se llamaba Petajías? Porque dice la Mishnah, sabía abrir y expresar temas, o sea, sabía enseñar. Conocía 70 lenguas. Wow, familia, eso es un dato bien interesante. Benajías estaba encargado de los enfermos del vientre, o sea, había un doctor y se llamaba, o era parte de la familia de Agías. Nejonías
era excavador de pozos, Gabini, pregonero. Y este es el cargo al cual se le denominaba el gallo, el canto del gallo, el canto del pregonero, Gabini el pregonero. Ben Geber estaba encargado del cierre de las puertas. Ahora ya sabemos quién era, de qué familia pertenecía el que cerraba las puertas. Ben Bebai de la correa, Ben Azarías del tímbalo, Ugras Ben Leví del canto, la familia de Gerum de la preparación del pan de la proposición, la familia de Aptinas de la preparación del incienso, que es lo que les mencionaba un ratito antes, Eleazar de las cortinas y Pinjas de las ropas. O sea, vemos que hay distintos encargados para distintas áreas. Y aquí, en esta primera parte, ya hemos descubierto el nombre del que echaba la suerte y también de este que se conocía como el gallo. Pero, indagando un poquito más en el recurso de Mishmarot y Mamadot de Edgar Ramos y de Joseph Wood, tomando como referencia el capítulo 5 de Shekelim y el Talmud de Jerusalén, Shekelim 5.1, nos menciona lo siguiente, que había 15 oficiales en el templo. Además de los 8 niveles de Kohanim, de sacerdotes, el templo era administrado por 15 oficiales. Cada uno de estos oficiales tenía muchos hombres bajo su mando para organizar las tareas para lo que fueron nombrados. O sea que lo que nosotros vimos en Shekelim es el nombre del encargado. Debajo de ese encargado había otros sacerdotes que le ayudaban a desempeñar esa tarea. O sea, imagínense ya la cantidad de sacerdotes que se necesitaba para iniciar el día, familia. Y justamente Gabini, que era el pregonero, era el que estaba designado para supervisar el tiempo. Y miren la descripción que se da. El designado para supervisar los tiempos. Él y sus hombres vigilaban los tiempos. Cuando llegaba el momento de ofrecer un sacrificio, él o uno de los hombres a cargo anunciaban: los Kohanim, levántese al servicio del templo. Los levitas, los leviín, van a la plataforma del Duján, que después vamos a ver cuál es. Los israelitas al Mamad. Había un lugar, ese es el atrio de Israel. Cuando se escuchaba su voz, todos procedían a sus tareas. Entonces, ahora ya sabemos que cuando estaban aquí reunidos los sacerdotes, quiere decir que ellos se reunían o se preparaban antes de que Gabini, el canto del gallo, se escuchara en el templo, que era un pregonero, alguien que les decía: sacerdotes, a su oficio; levitas, a su oficio; príncipes de Israel, que son los mamad, los hombres de pie, a su servicio. Entonces, ahí podía estar llegando el encargado antes o después del canto de esta persona, de la voz del pregonero. Y esto es algo bien interesante, familia, porque esto nos tiene que hacer un poquito de ruido, o podemos hacer una conexión, podríamos decir, con el libro de Lucas o con los escritos del primer siglo. Entonces, si ahora sabemos que el canto del gallo está relacionado en Jerusalén con el servicio del templo, ¿será posible que cuando Pedro escuchó el canto del gallo, cuando negó a Yeshua las 3 veces, sería que estaría escuchando el canto del pregonero de Gabini? Una buena pregunta, ¿no? Y ahora podemos ir entendiendo un poquito más sobre el contexto de los escritos del primer siglo. Puede ser, es muy probable que haya sido así, familia. En el Tratado Tamid, capítulo 1, párrafo 2, nos menciona lo siguiente: el que retira la ceniza del altar madrugaba y tomaba el baño, y hacía, bueno, acá estamos hablando sobre esto, de que ahora ya conocemos quién hace el sorteo, ya sabemos cómo se llamaba, era un encargado del templo, era un sacerdote que tenía esa función exclusiva de hacer el sorteo. Después tenemos también el nombre de lo que se conoce como el gallo, que también tiene un nombre. Esta persona es un sacerdote que tiene a cargo esa función, y nadie más puede hacer esa función más que él y los que están a cargo de él. Vamos a ver qué más nos dice. El encargado llegaba, golpeaba con los nudillos en la puerta de la estancia.
dónde estaban, ya que ellos le abrían. Les decían: venga el que ha hecho el baño de purificación y echemos las suertes. Echaban las suertes y tocaba a quien le tocaba. Entonces, vamos a la del templo. Llegaba el sacerdote, en este caso sería el encargado de lo que era el sorteo, tocaba la puerta y al tocar la puerta le abrían y se reunían todos los sacerdotes en este lugar. Aquí, podríamos ver aquí, se van a reunir todos los sacerdotes que ya estaban preparados para esta primera suerte, en donde se iba a escoger quién iniciaba con todo el protocolo de la ofrenda tamid y la limpieza del altar. Y nos menciona que se reunían aquí todos los sacerdotes y, de acuerdo a lo que nos menciona el Abodaja Corbanos, que es un recurso que nos ha recomendado nuestro hermano Rico, nos habla sobre de este sorteo, y cada sorteo se hacía de la misma forma, en donde en este lugar se reunían todos los sacerdotes alrededor del encargado para echar la suerte. Miren, algo parecido a esto. Acá se reunían todos los sacerdotes, así como vemos en esta imagen, todos ya vestidos con sus vestimentas blancas, sus túnicas, y cuando iniciaba el sacerdote, cuando les decía este sacerdote: venga el que ha hecho el baño de purificación y eche las suertes, o sea, todos habían hecho ya el baño de purificación y todos participaban de la suerte. Y echaban suerte y tocaba a quien le tocaba. Ahora la pregunta es: ¿cómo echaban esta suerte? ¿Cómo se escogía el sacerdote para que hiciera el servicio? En este caso se va a hacer el sorteo de quitar las cenizas del altar. Y justamente era así. Cuando el sacerdote encargado de la suerte de escoger a quién iba a hacer cada oficio, cuando él empezaba la suerte, él designaba a un sacerdote, el cual vemos aquí, por ejemplo, y le quitaba su turbante. Obviamente que debajo del turbante había una especie de kipa. De ahí viene la kipa, el origen de la kipa que usan nuestros hermanos mayores. Viene del templo, que ellos ahora lo usan como una identificación, pero en sí es algo que se usaba en el templo. ¿Por qué? Porque ningún sacerdote podía tener la cabeza descubierta. Entonces, ¿cómo se solucionó? Que debajo del turbante había una kipa, tenía su cabeza cubierta. ¿Por qué? Porque esto señalaba por dónde había empezado la suerte. ¿Cómo se echaba la suerte? A través del conteo. Se hacía una cuenta. En este caso, de acuerdo a lo que nos dice la Abodaja Corbanos, nos menciona de que el sacerdote que hacía la suerte mencionaba un número al azar, del 1 al 100. Por lo general siempre era, dice, del número 25, 26 hasta el número 100. Y dice que cada sacerdote, a la hora de que él empezaba la suerte, les decía: venid, echar la suerte. Cuando él decía echar la suerte, ellos levantaban un dedo o dos dedos, como vemos aquí en la imagen. Esto es una representación gráfica, en donde, acuérdense que no se pueden contar, de acuerdo a lo que nos menciona la Torah, no se pueden contar las cabezas de hombre, o sea, no se puede hacer un censo. ¿De qué forma lo van a hacer el sorteo? Entonces, si hay que hacer una cuenta con los dedos. El sacerdote que está aquí en el medio, el encargado de las suertes, empezaba a contar los dedos. Por ejemplo, digamos que el sacerdote dice, pensó en el número 27. Entonces, cada uno levanta un dedo o dos. Era a elección de cada uno. Y empieza. Supongamos que este era el sacerdote en el donde empezaba el conteo. O sea, acá tiene dos dedos. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 6, 7, 8. Y así va dando la vuelta hasta llegar al número que había señalado. Y el que quedaba en ese número era el que era escogido para hacer la tarea que se estaba echando suertes. En este caso, la tarea
de quitar las cenizas del altar. Entonces ahí vemos cómo era el protocolo de las suertes. Cómo era, también hemos aprendido ahora de dónde viene también el origen de la kippah, y esto está relacionado con el templo. Vemos que muchas cosas de que hoy vemos que hacen nuestros hermanos mayores están relacionadas con el templo, familia. Entonces, ahora hemos aprendido cómo se echaba la suerte, y era en este lugar. Y entonces, una vez que echaron la suerte, ahora ya sabían quién iba a iniciar con el protocolo y quién debía tomar los utensilios primeros para iniciar la ofrenda tamid. Bien, entonces ahora volvemos aquí. Entonces vamos a ir al párrafo 3 del capítulo 1. Dice: cogía la llave, abría la portezuela y entraba en el atrio del templo por la cámara del fuego. Los sacerdotes entraban tras él, llevando en la mano 2 antorchas encendidas, y se dividían en 2 grupos. Uno se dirigía por la columnata hacia el este, columnata es un conjunto de columnas, y el otro también por la columnata hacia el oeste. Mientras iban inspeccionando hasta que llegaban hasta el lugar donde se hacían las tortas. Acá nos está dando una cámara adicional. Cuando unos y otros se encontraban, se decían: en orden, todo en orden. Dejaban luego a los que hacían las tortas que hicieran las tortas. Ok, aquí nos está entonces diciendo que dentro de los sacerdotes no todos iban a participar en el servicio tamid. No todos iban a estar en el servicio en el altar. Ya hemos visto que habían sacerdotes encargados de distintas áreas y no participaban en el altar, como lo vimos en el Tratado Shekelim, capítulo 5, párrafo 1. También vamos a ver que, párrafo 2 creo que era. Vamos a revisarlo. Párrafo 1, exactamente, párrafo 1. Y vamos a ver que aquí hay otros sacerdotes que se encargan de hacer unos panes en específico. Unos panes que vamos a ver más adelante que van a acompañar a la ofrenda tamid. Entonces, vamos a hacer entonces este recorrido dentro del templo. Dice que una vez que se hacía se escogía a quién iba a quitar las cenizas, todos iban siguiendo con antorcha en mano al encargado. Subían por estas escaleras que los va a llevar a la cámara de fuego. La cámara de fuego es básicamente esta cámara en la que estamos aquí, en donde se encontraban otras subcámaras, en donde tenemos aquí la cámara a nuestra derecha, la cámara en donde se preparaban los panes de la preposición o los panes de la presencia. Bien, es donde se hacían en este lugar, y eso lo vamos a ver en el Tratado Midot, párrafo 1, párrafo 6. Capítulo 1, párrafo 6, en donde no solo se encontraba esta cámara en donde se preparaban los panes de la presencia, sino que también se encontraba la cámara de los sellos, o la cámara en donde se almacenaba el aceite y la harina para estos panes, y también la cámara de los corderos, que lo vamos a ver en el capítulo 3, en donde se almacenaban los corderitos, o se preservaban ahí en ese lugar, se cuidaban para llevarlos a la ofrenda tamid. O sea, aquí se almacenaban los corderitos que se presentaban en el altar. Bien, y después vamos a ver el cuidado que ellos tenían con eso. Pero nos vamos a enfocar, ya esta es la cámara por donde cruzaban. Venían todos detrás del sacerdote, de que había hecho la suerte. Salían por esta puerta y se encontraban ya en la parte del Azará. Podrían ser como los atrios interiores del templo, en donde solo podían estar los sacerdotes. Y justamente en este lugar se dividían en 2 grupos. Un grupo caminaba hacia el oeste, o sea, hacia este sector, a través de todas estas columnas, y otros se dirigían hacia el sector este por todas estas columnas. Y cada uno iban inspeccionando a medida que iban caminando, iban inspeccionando todas las áreas del templo. Vamos a ir caminando y llegaban, dice, hasta un punto en donde se hacían las tortas. Bien, vamos a caminar hasta el oeste, hasta el este, y vamos a llegar hasta este sector. Este sector de aquí es la pared
de la puerta Nicanor. La puerta Nicanor es la puerta del este, la que corresponde en el tabernáculo como la puerta del este, justamente esa puerta. En donde en esta pared vamos a ver que hay dos cámaras, una hacia este lugar y la otra cámara es la puertita que está allá al fondo. Entonces esto ya nos da una dimensión que las estructuras del templo, las paredes del templo eran tan grandes que podían alojar distintas cámaras o distintos edificios dentro de las paredes. Entonces aquí vamos a dirigirnos a esta cámara que se encuentra aquí en el sector noreste, y aquí era el punto de encuentro de los dos grupos. ¿Por qué? Porque nos menciona que hay una cámara o un lugar donde se preparaban las tortas, y es justamente esta cámara, que es la cámara de Javitim, la cámara de los panes Javitim. ¿Cómo sabemos eso? Miren, Tratado Midot, capítulo 1, párrafo 4, dice así: había 7 puertas en todo el Azará, alrededor del edificio principal había 7 puertas, 3 al norte, 3 al sur, una en el este, que es la puerta Nicanor. La del sur, Sha'ar Hadelek, segunda, Sha'ar Bekorod, tercera, Sha'ar Hamaim. Eso en el este, Sha'ar Nicanor al este, bien, al este se encontraba la Sha'ar Nicanor, y en la puerta Nicanor habían 2 cámaras, una a la derecha y otra a la izquierda. Una era la cámara de Pinjas, el que ponía las vestimentas, y la otra cámara, la de la fabricación del Javitim, del pan, de las tortas. Y justamente es esta cámara que se encuentra aquí. Aquí estaba la cámara de Javitim. Ahora la pregunta es: ¿qué pan o qué tortas está hablando sobre esta cámara? Porque ya descubrimos que dentro del edificio por el cual salían los sacerdotes se encontraba la cámara en donde se preparaban los panes de la presencia, que esos se cambiaban todos los días de reposo. Ahora, en esta cámara, ¿de qué panes me está hablando? ¿Cuáles son estos panes que se van a hacer? Y estos son los que se conocen como las tortas del sumo sacerdote. Esto lo vamos a encontrar en el Tratado Menajot de las Ofrendas, capítulo 4, párrafo 5, donde dice: las tortas del sumo sacerdote no se ofrecían en 2 mitades. Acá nos está diciendo de que el sumo sacerdote tenía que ofrecer panes. Y estos panes van a acompañar a lo que es la ofrenda tamid. Y estos panes se dividían en 2 mitades, sino que se traía una décima entera. O sea, acá nos está diciendo que el sumo sacerdote tenía que correr con los gastos de esta ofrenda, la cual él traía el total de la harina, y eso se dividía en 2 partes iguales. Se ofrecía una mitad por la mañana y otra a la tarde. O sea, una acompañaba al cordero de la mañana y la otra al cordero de la tarde. Si un sacerdote ofrecía una mitad por la mañana y fallecía, se nombraba a otro sacerdote en su lugar, pero no podía traer la mitad de la décima de su propia casa, ni tampoco de la primera, del primero fallecido, sino que había de traer una décima entera. La dividía y ofrece una mitad y la otra se deja perder. Y aquí empezamos a ver cómo el Sanedrín empieza a darle forma o interpretar o cómo solucionar ciertos inconvenientes que podían suceder a la hora de presentar esta ofrenda de los panes de los sacerdotes, del sumo sacerdote, las tortas del sumo sacerdote. Ahora ya sabemos que hay un lugar en donde se preparaban estas tortas, y estas tortas están relacionadas con una ofrenda que presentaban los sumos sacerdotes. ¿Cómo lo sabemos? Levítico capítulo 6, del versículo 19 al 23, nos menciona lo siguiente: habló también Adonai a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Adonai el día que fueran ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, o sea, va a ser para siempre. La mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás. O sea, ya nos está hablando sobre la cocción de estos panes. Tenían una cocción especial. Y los pedazos cocidos de la ofrenda ofreceréis en olor grato a Adonai, o sea, se iban a quemar por completo. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Adonai. Toda ella será quemada. Toda ofrenda
toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Bien, esto es algo que es bien interesante porque es una ofrenda que se quemaba por completo de harina en el altar junto con el cordero, que venía a ser, recuerden que nos mencionaba que era una ofrenda olá, una ofrenda de olor grato. Justamente revisando los mandamientos en el Targum Midbot, me encontré que el Vayikra o Levíticos capítulo 6 del versículo 19 es un mandamiento que aplica solamente para el Kohen Gadol y aplica en el templo, en el Beit Hamidash. ¿Y cuál es la esencia de este mandamiento? Era un mitzvot, era un mandamiento diario que el Kohen Gadol ofreciera una ofrenda de comida. A esta se le llamaba ofrenda de tortas. Las leyes de este mandamiento: se horneaba en un sartén poco profundo, de ella horneaban 12 panes. Miren, 12 panes se hacían con la ofrenda del sumo sacerdote. Algo muy parecido a lo que se presentaba delante de la presencia del Eterno cada día de reposo. La mitad de los cuales se ofrecía por la mañana y la otra mitad por la tarde. Antes de ofrecerlos, los panes se partían en trozos pequeños. Un Cohen ordinario tenía que traer esta ofrenda solo una vez. El primer día que realizaba su servicio en Beit Hamidash, traía su ofrenda. O sea que esta ofrenda, miren, no solo la traía, diariamente la iba a traer el sumo sacerdote, pero cada semana, cuando se cambiaba el orden, cada semana se iba cambiando la familia que estaba de los sacerdotes a cargo del servicio, los sacerdotes regulares también presentaban, pero lo hacían una sola vez cuando iniciaban esa semana. Y había una diferencia entre cómo se presentaba la del sumo sacerdote y la del sacerdote regular. Dice, esta ofrenda se llamaba Minhaj Jinuj. Se diferenciaba la del Kohen Gadol en que la del Kohen ordinario o regular la ofrecía toda de una vez y no la mitad en la mañana y en la tarde. Y esto hacía una distinción. ¿Por qué había una distinción? Por los cargos y responsabilidades que tenía cada uno. Perspectivas del mandamiento. Es apropiado que el Kohen Gadol, que es un mensajero entre la nación judía y su Padre Celestial, tenga su propia ofrenda diaria, al igual que la congregación tiene un holocausto diario. Y ahora sabemos que la ofrenda Tamid era una ofrenda comunitaria, una ofrenda que representaba a todo el pueblo. ¿De dónde provenía el dinero para esa ofrenda? Provenía de la recolección del medio ciclo de plata. Servía para esto. Podríamos decir, una ofrenda que recogía, que estaba por mandato, era un estatuto de que todo varón mayor de 20 años pagara esta contribución para recolectar el dinero, tanto para el mantenimiento del templo como también adquirir todo lo que tenga que ver con las ofrendas comunitarias. Y una de las ofrendas comunitarias es la ofrenda Tamid. Bien, entonces, como el pueblo tenía su ofrenda, el Kohen Gadol también debía tener una ofrenda que lo representara a él y a toda su familia. Por eso es que el Kohen Gadol pagaba de su bolsillo esta ofrenda de los panes o de las tortas del sumo sacerdote. Hay otro mandamiento, es el mandamiento 137 que se encuentra en el versículo 23 y dice: toda ofrenda de comida de un Cohen será completamente quemada y no se comerá. ¿Por qué? Esto es comida, el pan es comida, y toda ofrenda de comida sabemos cuando leemos en Levítico capítulo 18 que se nos menciona que hay ciertas ofrendas que son ofrendas de comida que daban como pago para el sacerdote y los levitas, y eso era su sustento diario. Pero aquí hay una gran diferencia. Esta comida, este pan que se preparaba de una forma muy especial, no era comido, sino que tenía que ser totalmente completo. Y ahora la pregunta es ¿por qué? Miren, la esencia del mandamiento: está prohibido comer de una ofrenda de comida que un Cohen trajo, incluido el Cohen. Nadie puede comer de esta ofrenda. Está prohibido. ¿Por qué? Miren lo que dice, la perspectiva. Dado que el propósito de una ofrenda es despertar el corazón de quien la trae. Wow, familia, eso es algo hermoso. De ahora también aprender algo extra sobre las ofrendas.
¿Qué es lo que representa una ofrenda? ¿Qué es lo que en la mentalidad hebrea representa una ofrenda? Representa despertar el corazón de quien la trae. Si el Cohen se le permitiera comer de su ofrenda, su corazón no se excitaría adecuadamente por ello, porque podría parecerle que horneaba pan para su propio uso personal. Por lo tanto, se le ordena que lo quemara completamente y nadie debería participar. ¿Y esto es por qué? Por la motivación. ¿Qué lo iba a motivar? Llevar lo mejor de lo mejor. Y esto es algo interesante, familia, porque esto nos, de alguna familia, también nos da una enseñanza, algo que podemos aplicar a nuestras vidas, familia, con respecto a las ofrendas. El propósito de una ofrenda es despertar nuestro corazón, de hacerlo con la intención correcta y no esperando recibir algo a cambio, que es lo que menciona aquí. No es la misma intención de decir, wow, le voy a llevar esta ofrenda a mi rey, quien me ha dado este privilegio. Recuerden que para Aarón y sus hijos es un derecho perpetuo, un don, un regalo que el Eterno le ha dado a Aarón y a sus hijos. No es lo mismo decir, no, voy a llevar lo mejor porque me lo voy a comer yo. No, hay distintas motivaciones de corazón. Y esto es lo que está trabajando el mandamiento. Y esto es lo que una ofrenda debería de hacer, familia. Despertar nuestro corazón de la forma correcta en gratitud al Eterno, quien nos da todo. Él nos provee, familia. Ahora sabemos que dentro del servicio también, miren todo lo que está sucediendo, familia. Miren todo lo que sucede. No solo es presentar un cordero, sino que había todo un protocolo a la hora de levantarse. Había un protocolo para escoger quién iniciaba el servicio. Y el servicio no iniciaba con el sacrificio del cordero, sino que inicia con la limpieza del altar. Y en eso también viene ahora, venimos a ver que también hay que preparar unos panes. Y hay sacerdotes encargados de eso y que no iban a participar en el altar, sino que esta familia que se dedicaba a los panes de Jabitim solamente hacían eso y entraban en funcionamiento junto con los sacerdotes que iban a hacer la ofrenda tamid. Una vez que aquí dejaban a esos sacerdotes, todos se dirigían ahora a otro edificio, que es el edificio que se encuentra justamente enfrente nuestro, hacia el sector sureste del templo, que es justamente la puerta grande que estamos viendo enfrente nuestro, que es esa que está acá, es esta, que es la cámara del Lishka Hagasit. Bien, la cámara de la piedra labrada también se conocía a este lugar. Dentro de este lugar se encontraba esta cámara. Este edificio estaba dividido en dos partes. Cada uno de estos edificios que vemos en las esquinas, que vimos acuérdense, en el planito o en la vista aérea del modelo del templo, estos edificios medían 100 codos de largo por 50 de ancho y estaban divididos en dos edificios de 50 por 50 por dentro. Lo cual, en esta área de este edificio se encontraba el Kior, que es el lugar donde se hacían la purificación, los lavados de manos y pies de los sacerdotes antes de entrar al servicio. No solo eso, sino que también se encontraba aquí en este lugar, el lugar donde era el vestíbulo del sumo sacerdote, en donde se almacenaban las vestiduras del Cohen Gadol. Y también en esta cámara, en esta puertita que vemos aquí, se encuentra una cámara muy especial que entraba en funcionamiento en el día de Yom Kippur. Eso también lo vamos a ver, si el Eterno nos permite, cuando cubramos el tratado Yomá, que habla sobre el servicio de Yom Kippur. Bien, entonces aquí se reunían todos. Y ahora se preparaban, ahora sí, están preparándose para iniciar con el servicio. Mientras había un grupo de sacerdotes preparando las tortas del sumo sacerdote. Miren, vamos a ver qué más dice. Vamos al capítulo 1, párrafo 4. Dice, a quien le tocaba limpiar las cenizas del altar se iba a retirarlas, mientras que los otros decían, ten cuidado, no sea que vayas a tocar el utensilio antes de que purifiques tus manos y tus pies en el pilón.
Fíjate, el brasero se encuentra en el ángulo entre la rampa y el altar, en la parte occidental de la rampa. Ninguno entraba con él, ni él llevaba lámpara en sus manos, sino que caminaba a la luz del fuego del altar. No lo veían ni oían su voz, pero una vez que percibían el ruido de la máquina de madera que había hecho Ben-Kitín para el pilón, decían: ha llegado la hora. Miren cómo el servicio del templo estaba tan cronometrado que hasta el mínimo ruido ya tenía un significado. Había algo que debía de suceder. Bien, pero miren lo interesante. Dice que ahora, estando en ese edificio, se preparaban los sacerdotes y ahora tenía que ir el sacerdote que estaba seleccionado para retirar las cenizas a retirarlas. Pero miren cómo era el trabajo en equipo de los sacerdotes. Por más que este sacerdote tenía el privilegio, sus compañeros estaban ayudándolo a estar atento y de que no se olvide los pasos a seguir, que no se olvide dónde están los utensilios y principalmente cuidando la espalda de su hermano. ¿Por qué? Porque ningún sacerdote podía entrar a servir en el altar sin purificar sus manos y sus pies. Y si iba y no lo hacía la purificación, ese sacerdote moría. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? El que estaba seleccionado en la primera suerte se dirigía a este sector donde está el Kior y él aquí hacía su purificación de manos y pies. Una vez que lo hacía, se retiraba. Dice la Mishnah que se iba solo, sin lámpara. Esto, recuerden, está sucediendo bien de temprano en la mañana. Los sacerdotes arrancaban aproximadamente entre las 3 y 4 de la mañana a prepararse. El canto del gallo solía sonar o solía este encargado dar la voz de inicio aproximadamente a las 6 de la mañana. Y miren, todavía era oscuro. En épocas del año, recuerden que Israel tiene distintos, podríamos decir, estaciones del año, y dependiendo de la estación los días son más cortos o más largos. Entonces, eran muchas veces momentos de oscuridad. Solamente lo que alumbraba este sector eran los fuegos del altar. Entonces este sacerdote iba a hacer la limpieza, se dirigía, subía por este lugar. Nos menciona que en el sector oeste del altar se encontraban aproximadamente, por este lugar se encontraban los utensilios para limpiar el altar. Él los tomaba y subía por la rampa. Y aquí vemos las cenizas. Estas eran las cenizas del día anterior, que eran cenizas provenientes de ¿qué? De este fuego que vemos aquí, que es el fuego más grande, que era el que se usaba para presentar las ofrendas quemadas al Eterno. Las ofrendas Olá se presentaban aquí. De este otro fuego que está aquí más pequeño, se tomaba las brasas para el incienso. Y este otro, que es un fuego un poco más pequeño, es el fuego que estaba siempre encendido. Nunca se debía apagar ese fuego que estamos viendo justamente ahí. Entonces, dice que el sacerdote tomaba las cenizas, empezaba a escoger las cenizas y retiraba las cenizas. Pero mientras tanto, sus compañeros no lo veían, no sabían qué estaba sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tenían una señal, que es la señal del ruido de la máquina que había construido Ben-Kitín, que era para extraer el agua que había dentro. O sea, había una, sobre el edificio donde estamos, debajo había una cisterna, en donde tomaban ese agua para llenar el Kior. Y esa se encontraba en la parte superior del edificio, en donde llenaban ese Kior, esa fuente, porque recuerden, tienen que ser con agua, las aguas de purificación, aguas continuas, aguas corrientes. Entonces eso se llenaba todos los días a través de una bomba que se había creado este sacerdote Ben-Kitín para cumplir con el mandato de que el agua de purificación sea un agua corriente. Entonces el sonido de esa máquina hacía que los sacerdotes dijeran:
ya ha llegado la hora, ya había empezado a quitar las cenizas. Miren cómo todo estaba cronometrado y cómo todo estaba funcionando a la perfección. Y todo esto está sucediendo al mismo tiempo, familia. El párrafo 4 también nos menciona, ya para ir terminando, entonces santificaban los sacerdotes las manos y los pies en el pilón, cogía la pala de la plata, subía al altar, es lo que yo les estaba mencionando recién, quitaba las brasas de una y otra parte, recogía las más consumidas del interior y descendía. Cuando llegaba al pavimento, volvía su rostro hacia el lado norte y caminaba como 10 codos hacia el lado oriental de la rampa. Amontonaba las brasas sobre el suelo a unos 4 palmos de distancia de la rampa, en donde eran arrojados los buches de las aves y las cenizas del altar interior y el candelabro. O sea que esto es lo que hacía ahora el sacerdote que está aquí. Quitaba las cenizas más consumidas, las brasas más consumidas, descendía siempre teniendo en cuidado de no darle la espalda al edificio del templo, que representa la presencia del Eterno. Entonces hacía este movimiento sin darle la espalda, descendía hasta el pavimento, dice que se dirigía hacia el este y caminaba hacia el norte. Y en un sector aproximadamente como en este lugar, dejaba las primeras cenizas que se retiraba. Obviamente después esto se retiraba y se llevaba fuera del templo, ¿bien? Pero era como se iniciaba el servicio, cómo empezaba el servicio. Entonces, ahora vemos que así se iniciaba la limpieza del altar. Y miren todo lo que hemos aprendido, familia. Todo lo que hemos podido recorrer del templo y hemos visto que una ofrenda no es solo sacrificar el corderito y presentarlo en el altar. Hay todo un proceso, hay un montón de pormenores que no conocíamos. Y estos, al conocer estos pormenores, nos permiten conocer el vocabulario del templo y identificar que mucho de este vocabulario se usa en los escritos del primer siglo. Y también nos enseña a cuando leemos, por ejemplo, Éxodo. Ahora ya sabemos cuando leemos el capítulo 29 que habla sobre la ofrenda diaria, qué es lo que sucedía dentro del tabernáculo. Recuerden que todo lo que se hacía en el templo se hacía también en el tabernáculo, porque es todo de acuerdo a un modelo, de acuerdo al patrón que el Eterno nos ha dado. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, familia. Hemos cubierto el capítulo 1 del Tratado Tamid, en donde hemos visto la guardia, donde hemos visto cómo iniciaban el día los sacerdotes, cómo se escogía, cómo se echaban la suerte. Vimos la primera suerte que correspondía para la limpieza del altar. Después se van a echar 3 suertes más para las distintas tareas que continúan. Y además vimos algunos sectores del templo y el vocabulario, principalmente de la ofrenda o del funcionamiento del templo. Y lo dejamos hasta aquí, familia. Los invito a que nos acompañen la semana próxima en un próximo estudio en la serie de la ofrenda Tamid, y también invitarlos, familia, a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com. Por favor, suscríbase, hágase un favor para que pueda aprender más sobre lo que es el templo, familia. Ahí está nuestro hermano Rico, que hizo 3 cursos en español completamente, el 101, 102 y 103, en donde vamos a poder profundizar mucho más del templo, familia. Así que los invito a que se suscriban y que también nos acompañen en el próximo estudio, familia. Shalom, nos vemos la semana próxima.